Lucas capítulo 22. Y estaba cerca el día de la fiesta de los ázimos, que se llama la Pascua. Y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo le matarían, mas tenían miedo al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Y fue y habló con los príncipes de los sacerdotes y con los magistrados de cómo se los entregaría, los cuales se holgaron y concertaron darle un dinero. Y prometió, y buscaba oportunidad para entregarle a ellos sin bulla. Y vino el día de los ázimos, el día de la Pascua, en el cual era necesario matar el cordero. Y envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparad la Pascua para que comamos. Y ellos le dijeron, ¿dónde quieres que lo preparemos? Y él les dijo, he aquí, cuando entrareis en la ciudad, os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de la familia de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde tengo que comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento aderezado, aparejado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando fue la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando el vaso, habiendo dado gracias, dijo, tomad esto y partidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomando el pan, y habiendo dado gracias, partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también el vaso. Después que hubo cenado, dijo, este vaso es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Con todo eso, he aquí, la mano del que me entrega conmigo está en la mesa. Y a la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por el cual es entregado. Ellos entonces comenzaron a preguntar entre sí cuál de ellos sería el que haría esto. Y hubo entre ellos una contienda, ¿quién de ellos sería el mayor? Entonces él les dijo, los reyes de la gente se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen potestad son llamados bienhechores. Mas vosotros, no así. Antes el que es mayor entre vosotros sea como el más mozo, y el que es príncipe como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Yo soy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis tentaciones. Yo pues os ordeno un reino, como mi Padre me lo ordenó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, yo estoy listo a ir contigo aún a la cárcel y a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa y sin alforja y sin zapatos, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron, nada. Y él les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene, venda su capa y compra espada, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y con los malos fue contado, porque lo que está escrito de mí se va a cumplir. Entonces ellos dijeron, Señor, he aquí 2 espadas, y él les dijo, basta. Y saliendo se fue, como solía, al monte de las olivas, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo para confortarle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo de tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Estando él aún hablando, he aquí una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos. Y se acercó a Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y viendo los que estaban con él lo que iba a pasar, le dijeron, Señor, ¿heriremos a cuchillo? Y uno de ellos hirió a un siervo del príncipe de los sacerdotes y le quitó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, dejad hasta aquí. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los que habían venido a él, los príncipes, los sacerdotes y los magistrados del templo y los ancianos, ¿como a ladrón habéis salido con espadas y con palos?
Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora, la potestad de las tinieblas. Y le prendieron, y lo trajeron y lo metieron en la casa del príncipe de los sacerdotes, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo encendido un fuego en medio de la sala y sentándose todos alrededor, se sentó también Pedro entre ellos. Cuando una criada le vio que estaba sentado al fuego, se fijó en él y dijo: «Este estaba con él». Entonces él lo negó diciendo: «Mujer, no le conozco». Y un poco después, viniendo otro, dijo: «Tú eres uno de ellos». Y Pedro dijo: «Hombre, no soy». Y como una hora pasada, otra persona dijo: «Verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo». Y Pedro dijo: «Hombre, no sé qué dices». Y luego, estando él aún hablando, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y saliendo fuera Pedro, lloró amargamente. Y los hombres que tenían a Jesús se burlaban de él, hiriéndole, y cubriéndole herían su rostro y preguntaban: «Profetiza, ¿quién es el que te hirió?». Y decían otras muchas cosas, injuriándole. Y cuando fue de día, se juntaron los ancianos del pueblo y los príncipes de los sacerdotes y los escribas, y le trajeron a su concilio. Y decían: «¿Eres tú el Cristo? Dínoslo». Y él les dijo: «Si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero después de ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra de la potencia de Dios». Y dijeron todos: «¿Así que tú eres el Hijo de Dios?». Y él les dijo: «Vosotros decís que yo soy». Entonces ellos dijeron: «¿Qué más testimonio deseamos? Porque nosotros lo hemos oído de su boca».